Hola, 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 gente guapísima del internet. ¿Cómo están todos? Espero que estén de maravilla y llenos de energía porque hoy tenemos un vídeo que, la verdad, me tiene súper emocionada. Si son de los que aman los chismes jugosos, las historias de amor y los secretos revelados, se han topado con el vídeo perfecto. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos, bienvenidos sean. Y a los que ya son parte de esta gran familia virtual, qué gusto tenerlos de vuelta. Si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo, solo tienen que darle clic al botoncito rojo de abajo, así no se perderán ni una sola de nuestras locuras y aventuras. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hoy, mis queridos amigos, les traigo una exclusiva que, créanme, va a dejar a más de uno con la boca abierta. Vamos a hablar de Demet y Can. Sí, sus adorables y queridísimos actores turcos. Ya saben, la pareja que nos ha robado el corazón en la pantalla y fuera de ella. ¿Recuerdan todos los rumores sobre su boda? Pues agárrense porque esto va más allá de los planes de boda. Hoy vamos a descubrir su nueva casa secreta. Sí, señoras y señores, han oído bien. Una casa secreta donde todo parece indicar que están construyendo su nidito de amor antes de dar el sí definitivo. ¿Listos para acompañarme en esta aventura? Pues vamos allá. Todo empezó con un rumor, como casi siempre pasa en el mundo del espectáculo. Alguien dijo haber visto a Demet y Can entrando a una propiedad en las afueras de Estambul, una zona bastante tranquila y apartada del bullicio de la ciudad. Al principio lo tomamos como un simple chisme, como uno de tantos, ¿verdad? Pero luego empezaron a aparecer pequeñas pistas, fotos borrosas en redes sociales que confirmaban, sin lugar a dudas, que algo se traían entre manos. Unos ladrillos que se veían en el fondo de una historia de Instagram de Demet, un fragmento de una pared similar en una foto de Can, detalles que, aunque sutiles, para nosotros, los detectives de corazones, eran más que suficientes. Y fue entonces cuando la investigación comenzó. Me puse las gafas de detective y me lancé a la aventura. Primero localizamos la zona en la que supuestamente habían visto a la pareja. Gracias a la ayuda de algunos amigos que viven en Estambul y a un montón de horas de investigación en Internet, logramos reducir el área a un par de opciones. Y de repente, ¡eureka! Un vecino, muy amablemente, nos envió unas fotos de la construcción. Y bingo. Allí estaban los materiales de construcción, las grúas, los camiones. Y por supuesto una casa que, a pesar de estar en plena construcción, ya dejaba entrever su belleza y su encanto. La casa, mis queridos amigos, es una maravilla. Al parecer, se trata de una propiedad de estilo moderno con grandes ventanales, espacios abiertos y una piscina que, desde ya, promete tardes de relax y diversión. Imagínense a Demet y Can disfrutando de la puesta de sol desde su piscina privada. Un sueño. Los detalles de la construcción son impresionantes. Se nota que no han escatimado en gastos ni en tiempo. La madera, el acero, el vidrio, todo encaja a la perfección. Al parecer, la casa tendrá varios niveles con amplias habitaciones, una cocina de ensueño y, lo que más me emociona, un jardín enorme que seguramente llenarán de flores y plantas. Los rumores apuntan a que también tendrán un huerto, donde cultivarán sus propias verduras y hierbas aromáticas. ¡Qué romántico! Dicen que Demet es una apasionada de la cocina y que, con este huerto, tendrá todos los ingredientes frescos a su alcance. Y claro, Can es un amante de la naturaleza, así que no me sorprendería verle pasar horas cuidando de su jardín. ¿Pero por qué una casa secreta? ¿Por qué mantener todo esto en secreto hasta ahora? Bueno, según mis fuentes, la pareja quería un lugar tranquilo, lejos del ojo público, donde pudieran construir su hogar sin ser constantemente observados y acosados por los paparazzi. Y la verdad, no los culpo. Después de tanta atención mediática, merecen tener su propio refugio de paz. Además, quieren que su casa sea una sorpresa para sus seres queridos, una especie de regalo anticipado a su boda. Imagínense la cara de sus amigos y familiares cuando, de repente, los inviten a este paraíso. Será una sorpresa inolvidable. Y claro, no podemos olvidar que la construcción de una casa es un proyecto que requiere mucha atención y dedicación. Quieren estar involucrados en cada detalle, desde la elección de los materiales hasta la decoración final. Quieren que su hogar refleje su personalidad, sus gustos y su amor. Y por eso prefieren mantenerlo en secreto hasta que esté completamente terminado.
Los que han estado cerca de la construcción aseguran que tanto Demet como Can han estado presentes en el lugar, supervisando cada paso de la obra. Que han elegido personalmente cada baldosa, cada color, cada mueble. Que se han implicado al máximo en este proyecto que sin duda es el más importante de sus vidas. Algunos incluso cuentan que los han visto pintando paredes, colocando plantas y por supuesto, riendo y abrazándose como dos tortolitos enamorados. ¡Ay, el amor! Y hablando de amor, no podemos dejar de lado el tema de la boda. Aún no hay fecha confirmada, pero todo parece indicar que la boda se celebrará una vez que la casa esté terminada. Y no me extrañaría que la misma casa fuera el escenario de su gran día. Se imaginan una boda al aire libre en su precioso jardín, rodeados de flores y árboles. Sería de ensueño. Los rumores también apuntan a que la boda será una celebración íntima, con sus amigos y familiares más cercanos, una ceremonia en la que celebrarán su amor y darán el sí definitivo a su historia de ensueño. Y claro, estamos todos ansiosos por ver las fotos, los vídeos y los detalles de este día tan especial. Pero paciencia, mis queridos amigos, paciencia que todo llega. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de los pequeños detalles que nos regala esta pareja. De sus publicaciones en redes sociales, de sus proyectos profesionales, de sus muestras de amor incondicional. Y por supuesto de las pistas que nos van dejando sobre su nueva casa. He estado revisando algunas fotos de los alrededores y he notado que hay un pequeño bosque cerca de la propiedad. Así que no me extrañaría que Demet y Can se aventuraran a paseos por la naturaleza, a picnics románticos y a noches estrelladas bajo las ramas de los árboles. También he visto que hay un lago cerca, perfecto para nadar en los días calurosos o para practicar deportes acuáticos. A mí ya me entran ganas de irme a vivir allí. Los rumores también hablan de una sala de juegos, donde podrán disfrutar de sus pasiones. Para Demet el baile y la música, y para Can, los juegos de mesa y el deporte. Imagínense las noches de risas y diversión que les esperan en esa sala. Y por supuesto, no podemos olvidar la zona de relax. Un spa, un sauna, un jacuzzi, lo que sea para desconectar del estrés diario y recargar las energías. Según dicen, la casa contará con todas las comodidades y lujos que merecen una pareja como Demet y Can. La verdad es que me emociona pensar en todos los momentos especiales que vivirán en esa casa. Las primeras cenas juntos, las risas compartidas, las confesiones nocturnas, los sueños cumplidos. Esta casa será el testigo de su historia de amor. Y claro, nosotros, sus fans, estaremos ahí, acompañándolos a distancia, apoyándolos en cada paso de su camino, celebrando sus logros y enviándoles todo nuestro amor. Porque al final, eso es lo que más importa, ¿verdad? El amor, la felicidad y la unión entre dos personas que se aman. Y Demet y Can son el ejemplo perfecto de una pareja que, a pesar de la distancia y de los obstáculos, ha logrado construir su propio cuento de hadas. Y si la casa es un reflejo de su amor, entonces, podemos estar seguros de que será un lugar mágico, lleno de encanto y felicidad. La verdad es que me muero de ganas de verla terminada y, ¿por qué no?, de poder visitarla algún día. Sería un sueño hecho realidad. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado investigar y compartir esta noticia. La verdad es que me encanta poder traerles este tipo de contenidos, descubrir juntos secretos, analizar pistas y sobre todo, celebrar el amor de nuestras parejas favoritas. Y como siempre les quiero agradecer de corazón por estar ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios y sus likes. Ustedes son los que hacen posible que este canal siga creciendo y que yo pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Recuerden que este es un espacio creado para todos los que amamos el entretenimiento, las historias de amor y, por supuesto, las sorpresas. Y hablando de sorpresas, no descarten que en algún momento tengamos la oportunidad de ver la casa de Demet y Can por dentro. Todo es posible. Y mientras tanto seguiremos atentos a sus redes sociales, a los rumores y a las pistas que nos vayan dejando. No se olviden que la clave está en la paciencia y en la atención a los detalles. Y como siempre les animo a que dejen sus comentarios en la parte de abajo. ¿Qué les ha parecido esta noticia? ¿Les gustaría ver la casa terminada? ¿Qué tipo de decoración creen que han elegido? Me encanta leer sus opiniones y sus teorías. Así que no se corten y compartan sus pensamientos conmigo. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos.
Pero antes de irnos, recuerden que pueden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Y recuerden también que en la cajita de descripción les dejo todos mis enlaces a redes sociales para que puedan seguirme por ahí. Y bueno, mis queridos amigos, gracias de nuevo por todo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao. Pero esperen un poquito más, que todavía hay más jugo que exprimir de esta jugosa noticia. Porque sí, la investigación no se detuvo en las primeras fotos y los rumores. Esto es como un reality show, pero sin cámaras y con mucho más misterio. Después de la confirmación de la construcción gracias a las fotos del vecino amable, decidí que era hora de profundizar aún más. Así que con la ayuda de algunos contactos en el mundo de la construcción en Estambul, logré obtener algunos detalles adicionales sobre la casa. Prepárense porque esto va a subir de nivel. Para empezar, pude confirmar que la casa no es una construcción prefabricada, no, señor. Esto es una obra de arte hecha a medida, diseñada exclusivamente para Demet y Can. Los arquitectos y diseñadores a cargo son reconocidos por su trabajo en residencias de lujo, así que podemos imaginar el nivel de sofisticación y elegancia que tendrá esta casa. Se dice que el estilo arquitectónico es una mezcla entre modernidad y toques rústicos, algo que refleja perfectamente la personalidad de la pareja. Demet con su espíritu libre y moderno y Can con su amor por la naturaleza y la tradición. La casa tendrá varios espacios diferenciados, cada uno con su propia función y personalidad. Empezando por la zona social, que seguramente será el corazón de la casa. Imagino un salón enorme con techos altos, grandes ventanales que se abren a la piscina y al jardín, y una chimenea que creará un ambiente cálido y acogedor. Los materiales utilizados serán principalmente madera, piedra natural y vidrio, creando una armonía perfecta entre la naturaleza y el diseño. El mobiliario, por supuesto, será de diseño con piezas únicas y elegantes que reflejen el buen gusto de la pareja. La cocina, será el sueño de cualquier amante de la gastronomía. Con una isla central enorme, electrodomésticos de última generación y una encimera de mármol espectacular. Se rumorea que Demet ha estado muy involucrada en el diseño de este espacio, eligiendo personalmente cada detalle, desde los utensilios de cocina hasta los azulejos de la pared. Y claro, el huerto será una extensión de la cocina, con hierbas aromáticas y verduras frescas que estarán a su alcance en cualquier momento. ¡Qué delicia! Los dormitorios, por supuesto, serán un oasis de paz y tranquilidad. El dormitorio principal será una suite de lujo con un vestidor enorme, un baño con jacuzzi y una terraza privada con vistas al bosque. La decoración será minimalista y elegante con colores neutros y texturas suaves que inviten al descanso y la relajación. Imagino noches de largas conversaciones, risas compartidas y sueños que se hacen realidad en ese espacio mágico. Y por supuesto, la casa contará con habitaciones adicionales para los invitados, cada una decorada con su propio estilo y personalidad. La idea es que todos se sientan como en casa, en un ambiente cálido y acogedor. Pero eso no es todo, amigos. Porque, como ya les había adelantado, la casa contará con una zona de juegos y entretenimiento que será la envidia de todos. El rumor más fuerte es que habrá una sala de cine privada, con butacas de cuero reclinables, un sistema de sonido de última generación y una pantalla gigante que hará que cada película sea una experiencia única. También se habla de una sala de juegos con mesa de billar, futbolín, juegos de mesa y una zona de videojuegos, perfecta para pasar largas tardes de diversión con amigos y familiares. Y por supuesto, no podía faltar un gimnasio completamente equipado, donde Demet y Can puedan mantenerse en forma y liberar el estrés diario. Estos chicos no escatiman en gastos cuando se trata de su hogar. Y como si todo esto fuera poco, también habrá una zona de spa, con sauna, jacuzzi y sala de masajes, donde podrán relajarse y recargar energías después de un día agotador de trabajo. ¡Qué maravilla! En cuanto a los exteriores, ya les había comentado sobre la piscina, el jardín y el huerto. Pero hay mucho más por descubrir. Se dice que la casa contará con varios patios y terrazas, perfectos para disfrutar de la brisa fresca y el sol de Estambul. Habrá zonas de estar al aire libre con sofás cómodos y mesas para comer, ideales para organizar cenas y fiestas con amigos. También habrá una zona de barbacoa, donde podrán preparar deliciosos asados y disfrutar de la compañía de sus seres queridos.
Y claro, no podemos olvidarnos del lago, que será un oasis de paz y tranquilidad. Imagino a Demet y Can paseando en bote, nadando en sus aguas cristalinas o simplemente relajándose en la orilla, disfrutando de la belleza de la naturaleza. Y por supuesto, el bosque que rodea la propiedad será el escenario perfecto para largas caminatas y picnics románticos. Esta casa es un verdadero paraíso. ¿Pero quién está detrás de este proyecto? ¿Quiénes son los genios creativos que están haciendo posible este sueño? Bueno, mis fuentes me han revelado algunos nombres. El arquitecto Princip Al es un reconocido profesional turco famoso por su trabajo en residencias de lujo y su enfoque innovador y sostenible. Se dice que ha trabajado muy de cerca con Demet y Can, entendiendo sus gustos y necesidades, y creando un diseño que refleja perfectamente su personalidad y su estilo de vida. La diseñadora de interiores es una experta en crear ambientes acogedores y sofisticados, con una mezcla de piezas de diseño y toques personales. Se dice que ha trabajado con Demet en la selección de colores, texturas y materiales, creando una paleta que transmite calidez y armonía. Y el paisajista es un especialista en crear jardines y espacios verdes exuberantes y naturales, con una gran variedad de plantas, flores y árboles. Se dice que ha trabajado con Can en el diseño del huerto, seleccionando las mejores variedades de hierbas y verduras, y creando un espacio que invita a la relajación y la conexión con la naturaleza. Y por supuesto, el equipo de construcción es una selección de los mejores profesionales de la zona, con experiencia en la construcción de residencias de lujo. Se dice que trabajan con la mayor precisión y atención al detalle, siguiendo los planos y especificaciones al pie de la letra, y utilizando materiales de alta calidad que garantizan la durabilidad y la seguridad de la casa. Y por supuesto, Demet y Can han estado supervisando cada paso de la obra, involucrándose en cada detalle, desde la elección de las baldosas hasta la colocación de las plantas. Quieren que su casa sea un reflejo de su amor y de su personalidad, y no están dispuestas a dejar nada al azar. Pero ¿cómo han logrado mantener todo esto en secreto? Bueno, la respuesta es sencilla: discreción y confidencialidad. Todos los involucrados en el proyecto han firmado acuerdos de confidencialidad, comprometiéndose a no revelar ningún detalle sobre la casa. Y por supuesto, Demet y Can han sido muy cuidadosos con sus redes sociales, evitando publicar fotos o vídeos que pudieran revelar la ubicación de la propiedad. También han mantenido un perfil bajo en público, evitando los lugares donde suelen congregarse los paparazzi. Han sido muy estratégicos en todo este proceso y por eso han logrado mantener su secreto a salvo hasta ahora. Pero como saben, nada puede permanecer oculto para siempre. Y gracias a nuestra investigación y a la ayuda de nuestros informantes, hemos logrado descubrir este maravilloso secreto. Y hablando de secretos, también he logrado averiguar algunos detalles sobre el estilo de decoración que ha elegido la pareja. Se dice que la casa tendrá una mezcla de estilos, combinando elementos modernos, minimalistas y rústicos. Los colores predominantes serán los tonos neutros, como el blanco, el beige y el gris, que crearán un ambiente cálido y luminoso. También habrá toques de color en los textiles, los accesorios y las obras de arte, que aportarán personalidad y vida a los espacios. Los materiales utilizados serán principalmente la madera, la piedra natural, el cuero, el lino y el algodón, que crearán un ambiente acogedor y sofisticado. El mobiliario será de diseño con piezas únicas y elegantes que reflejen el buen gusto de la pareja. Habrá sofás cómodos y amplios, sillas de diseño, mesas de madera y lámparas de diseño que aportarán calidez y estilo a los espacios. Y por supuesto, no faltarán los detalles personales, como las fotografías, los recuerdos de viaje y las obras de arte que reflejen sus gustos y aficiones. También se dice que Demet y Can han prestado especial atención a la iluminación, creando diferentes ambientes según la hora del día y la ocasión. Habrá luces cálidas y tenues para las noches de relax, luces brillantes y directas para el trabajo y el estudio, y luces coloridas para las fiestas y celebraciones. La idea es crear una atmósfera que invite a la relajación, la conversación y la diversión. Y por supuesto, no faltarán los toques verdes, con plantas y flores en todos los espacios, que aportarán frescura y vida a la casa. Habrá macetas colgantes, jardines verticales, plantas de interior y flores frescas que perfumarán el aire. Esta casa será un verdadero oasis de paz y tranquilidad. Y para terminar, no podemos olvidar el tema de la boda. Como ya les había comentado, todo parece indicar que la boda se celebrará una vez que la casa esté terminada. Y aunque aún no hay fecha confirmada, se rumorea que será una ceremonia íntima, con sus amigos y familiares más cercanos.
Se dice que la boda se celebrará en el jardín de la casa, rodeados de flores y árboles, creando un ambiente mágico y romántico. La decoración será minimalista y elegante con detalles florales y velas que aportarán calidez y sofisticación. Y por supuesto, no faltarán la música, el baile, la alegría y las emociones. Imagino a Demet vestida de blanco, radiante y feliz, y a Can con su sonrisa conquistadora, esperando en el altar. Será una boda de ensueño. Y claro, estamos todos ansiosos por ver las fotos, los vídeos y los detalles. De este día tan especial. Pero paciencia, mis queridos amigos, paciencia que todo llega. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de los pequeños detalles que nos regala esta pareja. De sus publicaciones en redes sociales, de sus proyectos profesionales, de sus muestras de amor incondicional. Y por supuesto de las pistas que nos van dejando sobre su nueva casa. Y como siempre les quiero agradecer de corazón por estar ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios y sus likes. Ustedes son los que hacen posible que este canal siga creciendo y que yo pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Recuerden que este es un espacio creado para todos los que amamos el entretenimiento, las historias de amor y, por supuesto, las sorpresas. Y hablando de sorpresas, no descarten que en algún momento tengamos la oportunidad de ver la casa de Demet y Can por dentro. Todo es posible. Y mientras tanto seguiremos atentos a sus redes sociales, a los rumores y a las pistas que nos vayan dejando. No se olviden que la clave está en la paciencia y en la atención a los detalles. Y como siempre les animo a que dejen sus comentarios en la parte de abajo. ¿Qué les ha parecido esta noticia? ¿Les gustaría ver la casa terminada? ¿Qué tipo de decoración creen que han elegido? Me encanta leer sus opiniones y sus teorías. Así que no se corten y compartan sus pensamientos conmigo. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes de irnos, recuerden que pueden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Y recuerden también que en la cajita de descripción les dejo todos mis enlaces a redes sociales para que puedan seguirme por ahí. Y bueno, mis queridos amigos, gracias de nuevo por todo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao.